Buenas tardes. Buenas tardes. Damos continuidad a las sesiones de esta Feria Congreso de Tecnología de Tecnosocial 2022 y en este caso para conocer, como dice el título de esta mesa, los avances en la investigación, en la innovación social en la provincia de Málaga y con 12 experiencias. La primera que vamos a presentar es el Observatorio para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga y a continuación luego pues se presentará el Centro de Innovación Social de la Noria. El Observatorio para la Inclusión Social del Ayuntamiento de Málaga es una iniciativa participada por el Ayuntamiento y por la Universidad de Málaga. Yo creo que es un proyecto generador de relaciones de colaboración entre ambas entidades y que van a presentar pues Dolores Ruiz Segura, trabajadora social del área de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Málaga, y Luis Gómez Jacinto, catedrático de Psicología Social de la Universidad de Málaga. Representan aquí a ambas entidades que están implicadas en este proyecto. Yo creo que con esos títulos de trabajadora social en el Ayuntamiento de Málaga y catedrático de Psicología Social de la Universidad de Málaga, pues sobran más detalles sobre su currículum y les paso la palabra ya de manera inmediata para que nos den a conocer en qué consiste este proyecto y también en qué consiste la colaboración entre ambas entidades. Dolores Ruiz, buenas tardes y tienes la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Ante todo, dar las gracias por la invitación para estar hoy aquí, desde el equipo del observatorio que están ahí, y yo misma nos alegramos y saludamos la organización de Tecnosocial. Antes de pasar a describir algunos aspectos de la desigualdad en Málaga en el contexto local, me gustaría contaros brevemente qué es y qué hacemos en el observatorio. Es un proyecto en el que llevamos 11 años trabajando. Por una parte, es una herramienta operativa del área de derechos sociales para conocer la realidad social de la población de Málaga en general y de las personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria en particular. Y por otra, es un banco de datos e información para facilitar la investigación social. Nos marcamos como objetivo el proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en la planificación y la intervención social, investigar sobre las causas y las consecuencias de la pobreza y la exclusión social y con nuestros trabajos difundir la investigación social. Los proyectos instrumentales y actividades de apoyo a la investigación que realizamos, entre otros, son el proyecto de calidad de los datos, asesoramiento y apoyo técnico, la transferencia y la difusión de la investigación y la devolución a los profesionales de los centros de servicios sociales y el proyecto de automatización de procesos para el tratamiento de los datos. Los estudios e investigaciones que realizamos los enmarcamos en el proceso continuo de actualización del diagnóstico social de la ciudad. En consonancia con los objetivos y con los recursos humanos con los que contamos, hasta ahora la actividad del observatorio se ha centrado en determinadas publicaciones periódicas, como el estudio de condiciones de vida de la población usuaria de los servicios sociales, que se viene haciendo desde el año 2012 y lo hacemos cada 2 años. Anualmente publicamos un perfil de las personas y de las familias de los servicios sociales de atención primaria y el estudio de Málaga, población y territorio, que es el conjunto de cifras e indicadores demográficos de toda la ciudad, desagregados territorialmente. Publicamos anualmente un perfil de los indicadores demográficos también. Además de estos trabajos, hemos realizado estudios e investigaciones tales como el estudio de pobreza infantil en Málaga en 2016, el análisis social del municipio para Eracis y los informes diagnósticos previos al 6º y al 7º plan de inclusión social en 2014, en 2019 y con la pandemia una actualización en 2020 se realizó. De entre los trabajos realizados os voy a presentar a continuación el avance de los datos de 2021
para el estudio de las condiciones de vida, porque ha resultado ser un análisis de la desigualdad social en Málaga. En definitiva, hemos tratado de hacer visibles las condiciones de desigualdad que aparecen como telón de fondo de la realidad que vamos a describir, porque estamos convencidas de que si la desigualdad no se visibiliza y no se cuantifica, no se percibe como un problema y, por tanto, no se aprecia la necesidad de intervenir sobre ella. Los datos proceden del Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales, el SIUS, a 31 de diciembre de cada año, una muestra muy representativa de las personas con necesidades sociales en la ciudad. El SIUS es una aplicación informática que todas las que estáis aquí, todos conocéis, del Ministerio de Asuntos Sociales en los años 90, el actual Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, y es un instrumento profesional de recogida de datos de las personas usuarias de los servicios sociales de atención primaria en todo el territorio nacional. La información relativa a la población en general de la ciudad se obtiene del Padrón Municipal de Habitantes. El análisis se hace de las personas usuarias de los servicios sociales, desagregadas en 11 distritos municipales, 12 zonas básicas de servicios sociales y, dado que la aplicación de SIUS y de Padrón Habitantes lo permite, referenciamos estos datos en ámbitos más pequeños que contempla el mapa de servicios sociales de la ciudad. 64 unidades de trabajo social, que son las subdivisiones de la ZBSS, y 185 núcleos de trabajo social, las subdivisiones de la UTS. El estudio es el resultado del análisis descriptivo de variables sociales y demográficas, tales como la estructura de la población, sexo, edad y nacionalidad, el nivel de estudios, la salud, la relación con la actividad económica, la ocupación, las características de la familia, el tamaño, el régimen de tenencia y el tipo de vivienda y las necesidades de las familias diagnosticadas a partir del diagnóstico profesional. Los datos registrados ofrecen numerosas posibilidades de análisis. Hemos tratado de resumirlo en un informe final que se estructura de la siguiente forma: características de las familias atendidas, el perfil de las personas miembros de las unidades de convivencia, las intervenciones o el conjunto de actuaciones profesionales y el análisis de las necesidades diagnosticadas. Veremos a continuación un resumen del análisis centrándonos en las características de las unidades de convivencia y de las personas. Posteriormente, Luis profundizará en las necesidades sociales. Durante el año 2021 se han atendido en los centros de servicios sociales comunitarios a 30.175 familias, que representan un 14% de los hogares de Málaga. El número total de personas miembros de las familias atendidas en 2021 asciende a 78.490, un 14% también de la población empadronada, superando una vez más las cifras de años anteriores, manteniendo así la tendencia al alza iniciada en 2010. Las crisis han hecho más vulnerables a los vulnerables y el aumento de 3 puntos con respecto a 2019 en la pandemia. En el análisis de las características sociodemográficas de esta población hemos encontrado diferencias significativas con la población de Málaga en general. Un ejemplo de ello es su estructura, que se diferencia de la de Málaga, lo podéis ver en las pirámides de la derecha, al tratarse de una población, mayoría de mujeres, menor envejecimiento y un mayor peso de la población más joven. Las mujeres representan un 55%, 3 puntos más que la población de toda Málaga, un 52%. La edad media es 38 años frente al 42 de Málaga y la población menor de 18 años representa un 27%, lejos del 18% de toda la ciudad. Esto explica en buena medida que dicha población tenga un riesgo mayor de pobreza y exclusión.
Estas diferencias de sexo y edad pueden observarse gráficamente en las pirámides de población que representamos y tienen su reflejo en la tasa de dependencia de la población de servicios sociales de atención primaria, que alcanza el 83%, mientras que para el conjunto de la ciudad es de un 56%. En cuanto a la nacionalidad, su estructura, que son las pirámides de la derecha, su estructura demográfica es muy diferente. Como se puede apreciar en la pirámide de población, y el 54,8% son mujeres, es aún una población más joven que la española y su media de edad es 32 años. El 72% es población activa, entre 16 y 64, y solo un 4,4% supera los 64 años. Las variables como nivel de estudio, en relación con la actividad económica, ponen de manifiesto las brechas educativas y laborales que los separan del conjunto de la población. La vivienda también es una variable importante cuando tratamos de estudiar las condiciones de vida y el bienestar. Más de la mitad de las familias atendidas, el 51%, reside en viviendas de alquiler, un porcentaje muy superior al conjunto de las familias españolas o andaluzas. Por el contrario, solo puede acceder a una vivienda un 37% de las familias, y de estas 2 de cada 3 aún tienen pendiente el pago de la hipoteca. Si sumamos las familias que tienen que pagar por la vivienda, 3 de cada 4 familias tienen que hacer frente al pago mensual de alquiler o hipoteca. En conclusión, el estudio de las familias atendidas en los servicios sociales de atención primaria ha proporcionado información sobre sus condiciones de vida. Y esta información esperemos que sea de utilidad para los profesionales de la intervención social y también para los responsables de diseñar las políticas sociales. Partiendo de la base que la desigualdad en la distribución de los recursos es el factor principal en la creación de pobreza, existen otros factores importantes que aumentan el riesgo. Se ha puesto de relieve la importancia de aspectos como la nacionalidad, el tamaño del hogar o la monoparentalidad en el incremento de riesgo de pobreza, aunque son generalmente las variables sociales como los ingresos, el régimen de tenencia, el lugar de residencia, el empleo o desempleo, la ocupación las que resultan más explicativas. La menor seguridad residencial producida por el elevado número de familias que viven en régimen de alquiler o viviendas hipotecadas y la segregación territorial cobran importancia como factores de exclusión durante las crisis. Precisamente cuando el desempleo se extiende en esta población aumenta el riesgo de familias que viven en hogares sin salario o envueltos en procesos de desahucio. La evolución seguida por estas variables pone de manifiesto cómo las diferencias con el conjunto de la población se mantienen en el tiempo, evidenciando su carácter estructural. La brecha educativa, la brecha laboral o la brecha de género se convierten a su vez en verdaderos obstáculos que dificultan la reducción de la desigualdad. Las necesidades de estas familias son la consecuencia de carencias en la mayoría de los casos que están relacionadas con la falta de medios para atender necesidades básicas, con la inserción laboral de los adultos, la inserción escolar de niños y niñas y desajustes en la convivencia. Y para terminar, las investigaciones realizadas por el Observatorio han servido para devolver a los profesionales la información sistematizada de los datos recogidos en los últimos 25 años, fruto del trabajo desarrollado en los servicios sociales comunitarios, los más cercanos a la ciudadanía, la puerta de entrada al sistema público. Trabajamos con fuentes de datos primarias, lo que nos permite posibilidades de análisis con todo el universo de estudio, y hemos podido comprobar cómo el SIUS puede ser un instrumento profesional útil también para la planificación de las políticas sociales en general. El análisis deja abierto otras posibilidades de estudio más en profundidad y también supone el planteamiento de numerosos interrogantes acerca de las causas más inmediatas de los problemas sociales y las consecuencias de los modelos de intervención.
análisis que se pueden ir viendo en sucesivos trabajos y de hecho ya se han hecho trabajos con la academia que Luis va a empezar a contarnos. Muy bien, muchas gracias Lola y buenas tardes a todos. Como ya se ha comentado, hay una experiencia larga de colaboración entre la Universidad de Málaga y el Observatorio Municipal para la Inclusión Social, que básicamente se ha ido vertebrando en torno a un grupo de investigación financiado por el Plan Andaluz de Investigación y Desarrollo e Innovación, y también por el Máster de Investigación e Intervención Social y Comunitaria, en el que participan profesores de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo. Así que durante los últimos 10 años, 11 años, se ha generado toda una serie de colaboraciones, de cooperación entre, primero con el área de Derechos Sociales y después con el Observatorio, que bueno, pues básicamente se han concentrado por parte de la Universidad de Málaga, en el aprovechamiento de los recursos del propio grupo de investigación y del máster que acabo de comentar. No en vano, las primeras personas que estuvieron al frente del observatorio fueron alumnos del máster de investigación y desde entonces se ha generado una importante cooperación entre ambos. Por parte del observatorio, también desde los inicios prácticamente, han participado en las prácticas curriculares y de manera muy especial en los trabajos fin de máster, que bueno, pues han desembocado en una serie de investigaciones, de trabajos específicos, a partir de esos datos primarios que comentaba Lola y que bueno, pues son probablemente un buen ejemplo de cómo la aplicación de la investigación a contextos reales, a contextos contextos sociales, contextos que van más allá de lo que podría ser la investigación estrictamente académica o incluso de laboratorio, y que respondían a las propias necesidades que el área o el observatorio tenía y que, como veis ahí, se han concretado en trabajos concretos, específicos y que podríamos agruparlos en torno a cuestiones referidas a las condiciones de vida y a la desigualdad económica como generadores de exclusión social, de falta de inclusión. Otros trabajos se han centrado en un poco en la geolocalización, ¿no?, o la cartografía de los problemas y de las necesidades sociales, o centrándose en aspectos que tienen que ver con poblaciones en riesgo de exclusión, ¿no?, como pueda ser la población extranjera, la población inmigrante, las personas mayores, que también, o bueno, todo lo que tiene que ver con los menores. Solamente como ejemplificación, ¿no?, de esa colaboración mencionaré algunos, en este caso, dos trabajos recientes, que uno se ha realizado durante la pandemia y otro en el momento inmediatamente anterior, que básicamente en este primero se ha tratado de establecer una especie de mapa de la incidencia de los problemas sociales que tiene la ciudad de Málaga, de una manera no en términos absolutos, sino siempre referido a la población, por un lado, de la propia ciudad, de los distritos, de los UTS, de las unidades de trabajo social, y también de los núcleos de trabajo social, referenciado, bueno, un poco a imitación, si se quiere, de lo que se hace en el ámbito de la epidemiología, que trata de establecer cuáles son las incidencias, por ejemplo, de determinados niveles de morbilidad o de mortalidad. En este caso, se trataría de establecer cuáles son los problemas sociales que tiene la ciudad y poder compararlos en relación a las zonas, léase distritos o UTS o NTS, y bueno, pues es una primera aproximación que pueda permitir la comparación también entre las distintas unidades territoriales. Y ya durante la pandemia, un trabajo, lo cito también por un cierto interés, puso en relación las necesidades sociales de las personas usuarias de los servicios
sociales de atención primaria en relación a la movilidad que a través del Instituto Nacional de Estadística creó una base de datos sobre la movilidad de los teléfonos móviles, del 80% de los teléfonos móviles, y estaban referenciados por subcities, por núcleos que no se corresponden exactamente con los que se utilizan en el observatorio, pero que nos permitieron establecer un vínculo, una relación no causal, obviamente, porque no es un estudio causal, pero sí de predicción en qué medida el aumento de las necesidades, por ejemplo, relacionadas con una adecuada información sobre el acceso a los recursos, o la que está relacionada con una adecuada convivencia personal familiar, o, por ejemplo, la que tiene que ver con los medios disponibles para la cobertura de necesidades básicas. El incremento de esas necesidades se correspondía con un incremento de la movilidad de las personas que no pudieron estar confinadas realmente, aunque bueno, pues estábamos en un estado de confinamiento y sin embargo se vieron obligadas básicamente a moverse y a salir de su casa. Y bueno, podéis imaginar también que hubo zonas de Málaga en las que eso se dio en mayor medida. Una manera de concretar y de vertebrar mejor esta cooperación entre los profesionales del Ayuntamiento, del Observatorio, del Área de Derechos Sociales y la Universidad ha sido la creación de una cátedra, la Cátedra de Inclusión Social, en el año 2022, proceso en el que bueno, estamos inmersos y que estaría adscrita al Departamento de Psicología Social, Trabajo Social y Servicios Sociales y Antropología Social, al cual pertenecen pues, buena parte de los profesores que participan tanto en el máster como en el grupo de investigación y que, bueno, por el propio nombre, como podéis imaginar, tenemos a gala eso de ser, no vamos a decir los más sociales, pero probablemente uno de los más sociales de la Universidad de Málaga, con el objetivo básicamente de, por un lado, seguir avanzando en el ámbito de la investigación, ¿no? de dar soporte a todos los procesos, de dar soporte teórico a todos los procesos que tienen que ver con la inclusión o la exclusión social, el analizar cuáles son los factores que están implicados en la pobreza, pero con una vertiente puesta o con una mirada puesta en la intervención social, en el cambio, en la modificación y, como decía Lola, en la devolución, ¿no? En este caso a los usuarios, por un lado, de los servicios sociales y también a los trabajadores de esos servicios sociales, a los cuales también, bueno, pues el objetivo es prestarles apoyo técnico y, en última instancia, contribuir al propio diagnóstico social de la ciudad. Junto a esos objetivos que ya estaban, de alguna manera, especificados en el convenio anterior, queremos también ir un poco más allá y colaborar en el desarrollo profesional, en la formación, por un lado, de los trabajadores que están relacionados con el ámbito de la intervención social de manera muy especial, obviamente, trabajadores sociales, psicólogos, educadores sociales, pero todos aquellas personas que están en el ámbito de la intervención social, y también con los alumnos de los grados que más en relación están con la intervención social, que de nuevo, pues básicamente van a ser los grados de psicología, de educación social y de trabajo social, básicamente. Y bueno, pues una última dimensión, obviamente, que es la de difundir, ¿no? y la de tratar de divulgar ese tipo de investigaciones. Cosas que ya forman parte de la agenda de que se están trabajando en el ámbito de la Cátedra de Inclusión Social, es analizar algunas de las cuestiones que veis en la diapositiva y que, bueno, se centra en uno de ellos, en tratar de ver cuáles han sido los efectos que la pandemia tuvo sobre las necesidades sociales y los recursos aplicados en el ámbito de los servicios sociales, en atención primaria, básicamente. El tema de la perspectiva de género, que ya ha habido algún otro intento para el análisis de las necesidades y los recursos, continuar con todo el tema de los menores en riesgo de exclusión, las necesidades de las personas mayores y quizá
de manera más concreta con todo lo referido a la soledad. Vamos a iniciar también un análisis a través de la base de puerta única, ¿no? Yo siempre digo puerta abierta, no sé, pero no sé por qué me gusta la palabra puerta abierta más que puerta única. Me gustaría a lo mejor que fuera así. Bueno, y tratar de analizar también el perfil y las necesidades sociales de las personas sin hogar. Y algo que, bueno, que es más teórico probablemente, pero es analizar la correspondencia que hay entre las necesidades sociales y los recursos, que no siempre hay una correspondencia absolutamente inequívoca sobre lo que se diagnostica y lo que luego es posible aplicar. También, de nuevo, y para terminar, solo como ilustración de eso, os muestro algunos datos que tienen que ver, en este caso, sobre los efectos de la pandemia en las necesidades sociales atendidas, en este caso, por los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento de Málaga, y podéis ver cómo el año 2020 multiplicó prácticamente por 2 las valoraciones que desde los servicios sociales se realizaron. Y bueno, veis que en 2021 las cosas parece que vuelven a su estado anterior. No en todos los ámbitos de esas necesidades el efecto de la pandemia impactó del mismo modo. Como veis ahí, 2 tipos de necesidades, ¿no? Las que tienen que ver con el acceso a la información y la que tiene que ver con la falta de medios para la cobertura de necesidades básicas, fueron las que tuvieron, sobre las que más efecto tuvo la pandemia, mientras que en las otras 2 veis que prácticamente no existen cambios o los cambios no son especialmente significativos. Lo mismo referido a las intervenciones, perdón, a los recursos que se aplicaron, ¿no? Ahí veis de nuevo que, como era inevitable en relación a las necesidades, también se aplicaron prácticamente el doble de recursos en el año 2020 y parece también que en el 2021, a expensas de lo que pasa en el 2022, se han producido una vuelta a la línea base en la cual estábamos, que podía estar en torno a las 40 y tantos mil recursos. De nuevo, como pasaba en el caso anterior, lo que más se vio afectado son los recursos que tenían que ver con la cobertura de necesidades de subsistencia, como es obvio, ¿no? y demás, pero podéis ver también el efecto impactante que tuvo y menos en otros ámbitos. Bueno, no, como es, ahí veis simplemente es una especie de top, ¿no? El top de las necesidades que se atendieron 2019, 2020 y 2021. Como también ha comentado Lola, en el 2021 aparece una nueva, dentro de la descripción específica, dentro del nivel específico, aparece una nueva que se convierte en la primera, ¿no? en lo más, en la necesidad más diagnosticada, que tiene que ver con todo lo que es referido al COVID-19. Bien, aparte de esta relación de cooperación, ¿no? de cooperación, de reciprocidad que se produce entre la Universidad de Málaga a través del grupo, de las facultades y de los grados y los másteres, el observatorio también, como veis ahí, coopera con otras entidades municipales, de manera muy especial, pues también con el CEMI, y algunas personas están divididos, ¿no? Su corazón entre el CEMI y el observatorio. Colabora también con otras organizaciones no gubernamentales como Cáritas o la Obra Social de la Caixa, y obviamente pues con los colegios profesionales más relacionados con el ámbito de la intervención social, trabajo social, psicología, educación social. Si queréis más cosas, pues podéis verlas de momento en la propia web del Observatorio Municipal para la Inclusión Social, y esperemos que muy pronto podáis verlo también en la web de la Cátedra de Inclusión Social, que bueno, ha querido mantener ese nombre justamente para que esas
esa cooperación, esas sinergias entre la universidad y el ayuntamiento queden claramente patentes y manifiestas. Y sin más, gracias y gracias por vuestra atención, y supongo que, no sé si el vicerrector, si hay preguntas, si hay alguna cuestión, no lo sé. Gracias. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias y felicidades por el proyecto y los resultados que nos habéis presentado. Felicidades también por la exposición tan brillante que habéis realizado del proyecto. Y bueno, escaso tiempo que tenemos, pero disponible para que haya algunas preguntas entre los que estamos aquí en la sala y también quienes participan en este congreso vía streaming y que pueden formular sus preguntas a través del chat. ¿Alguna cuestión? Sí. Hola, buenas tardes. Antonio López Peláez, de la UNED. Oye, me ha encantado la presentación de los dos. Felicidades, un gran trabajo. Una pregunta para los dos, ¿no? Si tuvierais que, en este momento ahora, post-COVID, que no sabemos una cuarta ola, con un nuevo modelo de atención a los servicios sociales después de la pandemia, ¿no? Con la guerra, si tuvierais que la necesidad que vosotros veis más perentoria, con la que veis que realmente podríamos colaborar desde la universidad, una de ellas, ¿cuál sería? Bueno, vamos. Bueno, desde la universidad yo creo que todo lo que tiene que ver con determinado tipo de colectivos, por ejemplo, con el tema con el asunto de las personas mayores, a mí me parece que ese puede ser uno de los grandes retos que tenemos, entre otras cosas porque la generación baby boomer a la cual pertenezco, pues estamos a las puertas ya muchos están jubilando, estamos a las puertas de la jubilación, y eso significa muchas personas mayores, y la universidad yo creo que ya hace también un papel importante a través de las propias universidades, de los propios, no sé cómo se llama exactamente, la universidad para mayores, ¿no? El aula de mayores, eso, el aula de mayores. Y que ese es un ámbito claramente relevante. Has mencionado el tema de la guerra, y yo imagino que la universidad también tendrá capacidad y debería tener capacidad para todo el tema de los refugiados, ¿no? que es un problema que está presente sobre nosotros, y la universidad tiene muchas posibilidades para que personas que tienen que podrían tener mucho que aportar dentro de la propia universidad. No sé si te referías a ese tipo de necesidades o bien a qué aportar desde el punto de vista de la investigación. No sé. Antonio. Sí, mira que para el diagnóstico de 2014 para el estudio de pobreza infantil, hicimos un DAFO entre las necesidades que se daban con más frecuencia, y lo cruzamos con los profesionales haciendo una metodología Q, no un DAFO, una metodología Q, cuáles eran las que priorizaban los profesionales como más importantes, y las cruzamos. Entonces, sí es cierto que hay una serie de necesidades que son las que más se dan, pero después hay otras que tienen mucha importancia, aunque sean menos frecuentes. Con lo cual, muchas veces la complejidad de las necesidades, si empezamos a aislar y a intentar hacer también otros estudios más en profundidad sobre cómo se relacionan unas con otras, nos podrá dar también la perspectiva de qué podemos hacer desde la intervención social. Y nos pareció muy interesante el hacer esa metodología cruzando precisamente lo que era más frecuente
con lo que era más importante considerado por los profesionales de los servicios sociales comunitarios. Y antes de la pandemia, y yo creo que después de la pandemia también. Como no te vemos la cara, Antonio, no sabemos si estás... ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, como hemos consumido más tiempo del que disponíamos, yo creo que... ¿hay alguna pregunta por ahí? Perdón. Hola, buenas tardes. Desde el chat, Antonio Ortega pregunta cómo inciden las actividades que vienen realizando en el observatorio en la formulación de políticas públicas en lo local. Eso es para ti. Buena pregunta. Bueno, cuando se hacen los planes municipales de inclusión, el previo al plan municipal de inclusión es precisamente un informe diagnóstico, que antes lo dije muy de pasada, pero en 2014 se hizo otro tipo de metodología asociada y de ahí salió el informe. Se hizo una encuesta a la población, a 2.590 personas, para conocer también la visión sobre las necesidades sociales de la población en general. Y en el 2019 también se hizo análisis cualitativo en el que se veía también cuál era, y se mostraba gráficamente, además era muy visual, pues cuáles eran las situaciones que se debían abordar. El plan es la continuación entre las necesidades que se dan y la programación que luego en servicios sociales, aunque después tenemos los marcos normativos, evidentemente más complejos, pero sí va previo a ese plan municipal para los 4 años siguientes. No sé si he contestado. Sí. Bien, pues ¿alguna otra pregunta que haya? Formuladas. Si no tenemos más preguntas, vamos a dar paso a la siguiente mesa y simplemente felicitaros a los dos, y además es un gusto poder tener aquí a dos instituciones y mostrando un ejemplo de colaboración. Yo estoy convencido que la colaboración depende casi siempre de las personas y tiene un protagonismo fundamental. Por eso os felicito a ambos por lo que habéis presentado. Muchísimas gracias.